Cuando vi a mi necio con su herramienta, una oleada de emociones me invadió. Hoy, quiero compartirles cómo me invadió el arrepentimiento por mi decisión durante un mes, hasta que llegó el momento en que ya no podía soportarlo más y él vino a buscarme. Me llamo Jennifer y tengo 7 años. Estoy unida a Carlos, quien tiene 5 años. No tenemos hijos, pero aún habitamos una hermosa casa en Florianópolis, una ciudad que evoca la esencia de un paraíso. Carlos se mueve con gracia por el mundo, disfrutando de cada viaje y cosechando recompensas que reflejan su dedicación. Sin embargo, esto también implica que nunca regresará a casa, y es precisamente por eso que soy una mujer que siempre anhela la plenitud. En otros lugares, nuestra casita siempre ha sido un refugio, pero a veces la soledad me envolvía, especialmente en las noches cuando él se ausentaba. Fue en ese momento cuando mi hermana me solicitó un favor. Su hijo, Christian, que es mi sobrino, necesitaba pasar un mes en Florianópolis para prepararse para un examen del ejército. Carla, con la calidez y la bondad que lo caracterizan, aceptó sin dudarlo. Al ver a Christian llegar, me llené de asombro al notar cuánto había cambiado y crecido. Ya no era el joven que solía conocer. Ahora, a sus 3 años, él emanaba un atractivo cautivador. Eres tan atractivo y lleno de energía. Debes tener un encanto especial que atrae a las chicas, decía con una sonrisa. Se rompió la conversación de manera casual y respondió que estaba completamente inmerso en su entrenamiento y en sus estudios, sin espacio en su mente para pensar en las chicas en ese instante. Me resultó intrigante observar su enfoque y seriedad, mientras una chispa de emoción comenzaba a florecer en mi interior. Él se destacaba entre los demás chicos de su edad, y esa singularidad capturó mi interés, especialmente al saber que Carlos debía viajar nuevamente por trabajo, lo que insinuaba que ya había comenzado a dar pasos para captar su atención. Existía una intención. No tenía idea de que estaba viviendo algo nuevo y cautivador que despertaba en mí una profunda curiosidad por descubrir qué más podría suceder con Carlos de regreso al trabajo. Estábamos Christian y yo, solos en la casa, en ese primer día tan especial. Decidí preparar un almuerzo sencillo, y al mirar a mi alrededor, noté que una inquietud inusual me invadía en la compañía de mi necio. En este momento de mi vida, como un adulto joven, experimenté una sensación de dificultad que me costaba reconocer. Sin embargo, cuando Christian entró en la cocina para ofrecerme su ayuda, me di cuenta de que, a pesar de su intento de ser reservado, su mirada revelaba una conexión que no podía evitar centrarse en mí. Este vestido me parece un poco demasiado. Lo perdono. Si es así, simplemente me siento más a gusto y en sintonía cuando estoy en casa. Me topé contigo de manera inesperada mientras disponía la mesa. Christian, tomado por sorpresa ante la pregunta, esbozó una sonrisa y respondió con un suave «no». Su negación, repetida con un aire de inocencia, parecía un juego entre nosotros. Me acerqué con cautela, sintiendo la tensión en el aire mientras me aproximaban él. Sentí una mirada profunda de cristianos en mí. No era necesario mirarlo para percibir su frustración, su atención fija en lo que se le presentaba. Con la espátula en mano, seguí lavando los platos como si nada hubiera ocurrido, pero había algo en él que me decía que era diferente. Se sentía más callado, con un leve temblor en su interior. Quizás trató de disimularlo, pero podía percibir que sus manos yugaban con un aire de complicidad, como si algo le inquietara en su interior. Me lanzó una mirada fugaz. Con una mezcla de sorpresa y un leve titubeo, respondió de inmediato, «Nada, no, solo estoy sumido en mis pensamientos sobre el entrenamiento». Me sonrió y me aseguró que no debía preocuparme tanto, que lo estaba haciendo bien y todo saldría bien. Terminamos de lavar los platos en silencio, y sentí que la atmósfera entre nosotros había cambiado. Christian mostraba una evidente incomodidad, y era consciente de que una parte de eso se debía a mí, justo lo que anhelaba esa noche al acomodarme para dormir. Reflexioné sobre lo ocurrido. No era solo un comentario ligero, era una nueva emoción, quizás un poco arriesgada, pero al mismo tiempo despertó en mí la curiosidad de descubrir qué más podría suceder esa noche, después de un día tan monótono. Experimenté una calma profunda en mi interior. El fuego que había estado ardiendo en mi interior durante los últimos días se hacía cada vez más difícil de controlar. Después de asegurarme de que todo estaba en su lugar en la casa, decidí acercarme a la habitación de Christian para ver si había algo que pudiera ofrecerle. Al acercarme a la puerta, su voz resonó en el aire. Es como si estuviera en una prueba constante. No estoy segura de cuánto más podré soportar.
Lo expresó con una voz cargada de sentimiento y una ligera inquietud. Mis cejas se elevaron al escucharlo. Era consciente de que se adentraba en un terreno peligroso, pero sus palabras al teléfono revelaron que Christian había dejado de ser el joven que conocía, ahora era un hombre enfrentándose a sus propios anhelos. Una chispa se encendió en mi interior, avivando una curiosidad que se tornó más profunda, así que opté por no cruzar el umbral de la habitación. En ese instante, lo que escuché se transformó en un eco profundo en mi ser. Era evidente que me había cautivado, y esa idea me llenó de una emoción intensa al regresar a mi habitación, pero el sueño se me escapó. Me quebré y permanecí en la cama, soñando con lo que podría ser si me atreviera a ir un poco más allá. La siguiente noche, volví a pasar por la habitación de Christian y, una vez más, su voz resonó suavemente a través del teléfono. No se detendrá, querido. No tengo claro el camino a seguir. El simple hecho de pensar en ella despierta en mí una intensa pasión. En esta ocasión, la angelante cadencia de su voz resonó con claridad, y comprendí que estaba a punto de traspasar un umbral. Permanecí allí, inmóvil, escuchando, y cuando el teléfono sonó, conté los minutos con una mezcla de anticipación y emoción. Antes de marchar, me detuve un instante en un silencio profundo, antes de regresar a mi habitación. No deseaba perturbar la calma, pero la idea de que me contemplabas de esa forma me resultó cautivadora. Esa noche, me quedé en la cama con una sonrisa en el rostro, sintiendo que el juego apenas comenzaba. No se trataba únicamente de Christian. Se trataba de la influencia que ejercía sobre él y de cómo despertaba en mí una nueva vitalidad. Era el momento de descubrir cuánto podía prolongarse este juego. Un día, elegí disfrutar de un baño prolongado y reconfortante. Al entrar al baño, me percaté de que había olvidado mi toalla en el cuarto. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, consciente de que era la oportunidad ideal. Llamé a Christian con una voz suave, pidiendo que me trajera la toalla que reposaba en mi cama. ¿Serías tan amable de adquirirla para mí?, le pregunté, intentando mantener un aire despreocupado. Al llegar a la puerta del baño, le murmuré: «Adelante, Christian. Si me salgo así, me quitaré todo el suelo». Con un aire de inocencia, se detuvo un instante, pero luego avanzó, extendiendo la toalla hacia mí sin cruzar mi mirada. Observé cómo la tensión lo envolvía, un ligero temblor en su ser, mientras luchaba por conservar su serenidad. Al tomar la toalla de sus manos, nuestros ojos se encontraron por fin y sentí que el tiempo se detenía. Cuando se marchó, mencionó que debía irse y, aunque no pude detenerlo, compartí un poco más de mí con él. «Gracias, amado. Espero que no te haya incomodado». Le susurré con ternura. Me apoyé contra la pared, observando la expresión inquieta de mi necio y cerrando la puerta tras él en cuanto se marchó. Sintiendo el latido de mi corazón, era consciente de que me acercaba a él, aunque esa conexión también me perturbaba en mis intentos de encontrar el sueño. Visualicé los pensamientos que danzaban en la mente del cristiano en ese instante. ¿Acaso también estaba enfrentando sus propios anhelos, al igual que yo? La idea de que pudiera estar en sus pensamientos de esa forma me llenó de una dulce alegría. Tal vez era el momento de avanzar, pero con la delicadeza necesaria para no cruzar límites. La noche caía suavemente, y tras un día sereno, sentí que había llegado el momento de explorar los límites de mi curiosidad. La noche avanza, cristiano, y puedes aprovechar la oportunidad de disfrutar de un vaso de agua. ¿No te gustaría tomarte un momento para relajarte?, le susurré con dulzura y ternura. «Tía, no estoy en el mundo de los sueños. Creo que me quedaré aquí un poco más», dijo, esforzándose por mantener la calma, aunque sus ojos revelaban una inquietud palpable. «Así que me retiro a descansar. Si necesitas algo, estaré en mi habitación», murmuré. Al llegar a la puerta, dejé la pregunta flotando en el aire y me volví una última vez, encontrando la mirada de Cristiano cerca de mí. Sus ojos no podían apartarse de mí. Después de esa noche, el sueño se me escapó. Los recuerdos de lo que ocurrió durante el día danzaban suavemente en mi mente. Me levanté del suelo y avancé con cautela hacia la habitación de mi sobrino. Me detuve frente a la puerta cerrada, prestando atención al delicado susurro de su respiración. Lo toqué suavemente y él, con un tono algo adormecido, solicitó a la voz de Cristiano que capturara la serenidad que intentaba sostener. «Sí, tía, es solo que a veces me siento un poco desorientada. Deseo sumergirme en la alegría de las fiestas, pero mi corazón me llama a enfocarme en mis estudios». «Comprendo», respondí con suavidad.
Cuando estamos a solas, coloco mi mano sobre la suya y las emociones se vuelven más profundas. No hay de qué preocuparse. El roce de mis manos parecía traerle calma, mientras despertaba una profunda emoción en mi sobrino. Pude notar en su mirada la batalla interna que libraba contra ese angelo. Eres único para mí, Cristiano, y todo lo que deseo es estar contigo. Entender que mi elección de ropa a veces puede ser un poco atrevida es importante para mí. Me siento más a gusto así, pero si te preocupa, puedo adaptarme a lo que consideres más apropiado. Entiendo que las mentes masculinas pueden divagar hacia pensamientos oscuros, incluso en relación a alguien tan cercano como una tía. Le comenté, con una risa suave, y él me observó con una fusión de alivio y ángelo. No me importa, tía Jennifer, pero como dijiste, un hombre se siente cautivado al instante al ver a una mujer como tú, sin importar que sea su tía, y en ese instante, se entrega a un sueño profundo, susurrando antes de abandonar la habitación. Carlos volvió a casa por unos días, y con su llegada, la esencia de nuestra vida juntos recuperó su brillo, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero ahora había algo que solo Christian y yo compartíamos, nuestra conexión. Él me miraba con un anhelo más profundo, las pequeñas provocaciones, las miradas cargadas de significados ocultos. Todo parecía anhelar el instante perfecto. Era una tarde serena y decidimos organizar un barbecue para saborear momentos en familia. Detrás de mí, creí que era Carlos, pero al girarme, descubrí que era Christian. Estaba tan cerca que podía percibir la tensión de cada músculo de él contra mi piel. Cuando se acercó un poco más, mi corazón se aceleró y le susurró: «No, estoy bien». «¿Pero qué haces aquí? Tu tío no se sentirá satisfecho al verte distanciarte de la parrilla». Respondí intentando mantener la calidez, aunque mi voz sonaba algo entrecortada. Christian sonrió con esa expresión que me resulta tan familiar. Estaba concentrado en la carne y su voz, suave y casi un susurro, parecía un grito contenido, como si no quisiera que me diera cuenta de que podría ofrecerle mi ayuda. Por aquí, había algo en la forma en que lo expresaba que provocó una mezcla de emoción y nervios en mi estómago. Estaba tan cerca de mí mientras seguía cortando los verdes, intentando concentrarme, pero era imposible no sentir su cercanía y la calidez de su cuerpo tan próximo al mío. «Me estás provocando, ¿verdad? Así como lo hice contigo». Le pregunté, con una mezcla de broma, un ligero nerviosismo, y él respondió con un tono que era a la vez divertido y serio, justo antes de marcharse. Antes de que la situación pudiera regresar, me encontraba en el barbecue, sin tener la más mínima idea de lo que sucedía en la cocina. Me encontré allí, en soledad, buscando reencontrar el dominio sobre la situación y mis propios pensamientos. Luego, durante la cena, la intensa conexión entre Christian y yo continuó. Carlos, en su mundo, no percibió nada, completamente inmerso en lo que se desarrollaba entre nosotros. Con Carlos ausente en otro viaje, la casa se sumió en un silencio profundo, creando un ambiente propicio para nosotros y la intrigante presencia que nos rodeaba. Me dirigí a mi refugio personal. Me puse una camiseta de la noche, suave y ligera al tacto. Me senté en la cama, pero el sueño no llegaba. Era consciente de que Christian se encontraba en la habitación contigua, quizás disfrutando de un descanso tan placentero como el mío. La posibilidad de que él compartiera mis pensamientos y sentimientos me llenó de una dulce alegría. Me desperté con una suave calidez y me dirigí hacia la puerta de mi habitación. Me detuve un instante, pero pronto la memoria me envolvió. Con pasos delicados, me dirigí a la habitación de Christian y toqué suavemente la puerta. Me sorprendió un poco al abrirla. Su mirada recorrió mi cuerpo, envolviendo la atmósfera antes de que sus palabras rompieran el silencio. Él también se encontraba en un estado de vigilia. Me encontraba sumergido en el ambiente, sintiendo cómo la conexión entre nosotros se intensificaba con cada instante. Me aproximé con delicadeza. «¿Puedo acomodarme detrás de ti?», le pregunté. A pesar de que ya conocía la respuesta, su voz resonó con un fervor que confirmaba su asentimiento. Al sentarme a su espalda, la cercanía intensificó mis sentimientos y supe que estaba a punto de traspasar un umbral. «Mi adorado, ¿te gustaría compartir un momento especial conmigo hoy para celebrar tu logro en la prueba teórica?», le pregunté, sintiendo una intensa emoción. Me respondió con una voz aún más decidida. «Eso es lo que más deseo, Jennifer, has despertado en mí intensas emociones. No te entregues a mí en este momento. En cambio, permíteme saborear este instante. No te angusties. Puedes saborearlo a lo largo del día, mi amada».
Te alejas y yo seré tu dulce recompensa. Pronto te enfrentarás a un desafío intenso, justo después de que compartamos ese prolongado beso que tanto anhelamos. Nunca experimenté un alivio tan profundo cuando llegamos al final, comentó Christian. Respondí que Carlos no supo apreciar esas curvas y que debería disfrutar de la vida en la calle. Sin embargo, su presencia en el hogar llenaba todo de armonía. Los días se deslizaban suavemente y Carlos seguía ausente. La casa, que antes era un refugio sereno, se había transformado en un espacio donde cada palabra resonaba con un eco profundo y lleno de matices. Al regresar Carlos de su viaje, sintiendo la pérdida de la tienda, salió a correr para despejar su mente mientras preparaba la cena. Y Christian se acercó desde atrás con esa presencia característica. Tómate un momento para respirar. Hoy está presente tu tío. Deja la puerta del cuarto entreabierta y te encontraré allí a la medianoche. ¿Te parece bien?, expresó. Con una voz suave, acariciando su rostro con 2 besos, es simplemente esa tía Clara. Ahora que la he probado, no puedo contener el anhelo de que me lleven a la locura. Mi necio respondió que estaba ardiendo de calor, así que me besó y se retiró a la habitación. Carlos regresó a casa, y tras compartir la cena con todos, llegó el momento de dejarse llevar por el sueño. Era la medianoche y, en un suave susurro de tranquilidad, Carlos se entregó al descanso. Tomando un respiro después de la noche, me dirigí a la habitación de mi sobrino. Él ya estaba preparado, esperando con una calidez que llenaba el aire. Al cruzar el umbral, cerré la puerta detrás de mí y la atmósfera comenzó a transformarse, desvaneciendo la distancia entre nosotros. Tu cuerpo irradia una fuerza cautivadora, mi amor, y esa parte de ti resuena en mí constantemente. Christian, con una lucha interna reflejada en su mirada, me preguntó suavemente, ¿estás segura de que el abogado ya se ha quedado dormido? Querido, deseo que nuestro momento continúe sin interrupciones. Le ofrezco 2 suaves besos y le digo, no te preocupes, mi amor, solo soy tuyo. Así que compartimos un beso profundo y nos entregamos a la intimidad durante un tiempo prolongado. Luego, opté por regresar al sueño, dejando de lado cualquier preocupación sobre mi esposo. Christian me besó suavemente y me susurró al oído, no te preocupes, no haré lo que yo hago. Jennifer, con una mirada cálida, le dijo, tu tío viajará en la última semana del mes, mi querida, y esta es tu última semana aquí. Aprovechemos al máximo, Carlos. Se marchó al amanecer, me susurró un adiós, y en el instante en que comenzó el juego, me dirigí a la puerta para encontrar a Christian, cuando escuché unos suaves golpes en la entrada. Era él, invitando a que me acerque. Abrí la puerta y me dijo, hoy deseo estar aquí. ¿Qué sientes al pensar en la tía dejando su huella en esta habitación y en este suelo? Mientras me colocaba un top, le respondí con ternura, amor, esta semana deseo que dejes tu huella en cada rincón de la habitación. Deseo que sueltes cada recuerdo. No puedes detenerlo cuando termine de decir eso. Él se acercó a mí, sus labios encontrando los míos con una intensidad que me hizo sentir viva. Susurró con fervor que este era el viaje más maravilloso de su vida. Gracias, tía Clara. Pasamos la noche jugando y al día siguiente dormimos allí. Mi sobrino salió a presentar su examen final mientras yo estaba presente. Cada instante que compartimos ese mes me dejó maravillada por ti, Christian. Hoy, de manera oficial, has sido mi sobrino favorito, le dije riendo, con un matiz especial en mis palabras que hizo sonreír a tía Jennifer. Agradezco profundamente el tiempo que compartí aquí, fue una experiencia de aprendizaje maravillosa para mí. Si todo sale bien, podría regresar. Regreso porque, si comienzo a trabajar, estaré aquí en Florianópolis. Podría quedarme en tu espacio por un tiempo prolongado, pero solo si así lo deseas. Por supuesto, querido, mi puerta siempre está abierta. Me encantaría compartir momentos más placenteros contigo. No experimentamos demasiada diversión. Quizás podríamos haber mostrado un poco más de audacia. Habíamos compartido tantas palabras antes de que finalmente se alejara. Aún espero con ansia su mensaje que confirme el día en que vendrá. Le compartí la noticia a Carlos, y él respondió con total disposición, permitiendo que Christian se quede aquí en casa. Si disfrutaste del video, te invito a suscribirte al canal, dejar un comentario y darle un me gusta.